y 9. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Muy bien, ¿lo tienen? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Repitámoslo todo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en esta mañana, para que tú nos puedas hablar, para que tú nos puedas enseñar, para que tú nos puedas recordar muchos hechos históricos que se han dado en nuestro tiempo, mi Señor, y que la iglesia debe de conocerlo y deben de ser revelados para que nosotros podamos, mi Señor, cada día pronunciarnos en contra de los vicios religiosos y de todo aquello que no permita que la adoración hacia ti sea espontánea. Padre, gracias por llamarnos a la libertad en Cristo, a la que nosotros somos participantes. Gracias por tenernos en este lugar adorándote. Gracias por ser libres del pecado, ser libres de la condenación, ser libres de todo aquello que nos ha estorbado y hoy poder tener una relación contigo. Gracias, mi Señor. Adoramos tu nombre y esperamos tú nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hace 504 años sucedió un hecho trascendental para la humanidad entera, que se le denominó la Reforma Protestante. Eso se dio en ese tiempo y hubo un antes y un después en la historia de la humanidad, a tal grado que es un punto de partida para una era, y todo el mundo lo conoce, que es la era del Renacimiento, la era de la Ilustración, la era de las nuevas ideas. Y fue un monje, que por cierto era católico, alemán, que empezó estos movimientos de reforma ya de una manera directa. Pero hoy, 504 años, yo creo que necesitamos una reforma. Otra reforma que nos permita poder observar la iglesia con otra óptica, no como un ente mecánico y religioso que propone ciertas reglas y que propone ciertas cosas para poder acercarnos a Dios, sino que podemos ver la iglesia como un estilo de vida que nosotros cada día debemos de tener para acercarnos al Padre y no seguir tanta regla, tanta norma y tanta acción que nos han dicho que es lo que nos acerca al Padre. Recuerden que la religión es el intento del hombre de acercarse a Dios, pero Cristo es el intento de Dios de acercarse al hombre. Entonces nosotros no tenemos por qué seguir una religión, sino que seguimos a Cristo, porque Él es el que nos ha dado libertad. Para poder entender la reforma, primero tenemos que hablar de los movimientos pre-reformados. Antes de 1517, surgieron dentro de la Iglesia Católica Romana 5 grandes movimientos de reforma. Entre los años 1000 y el año 1500 estaba en boga la Edad Media, que fue la edad donde la Iglesia Católica tomó control total de absolutamente todo en la humanidad y puso prohibiciones tan bárbaras como por ejemplo la que propuso en toda la Edad Media, de que la gente no se bañara porque el agua era pagana. Y sabe usted que la gente no se bañó por 10 siglos.
Oiga bien, usted dirá, no se bañó por todo ese tiempo. No se bañaban, hermano, porque prohibió la Iglesia Católica, y es donde nació el agua bendita, porque supuestamente el agua era pagana. La gente no se bañó desde el siglo VI hasta el siglo XVI. Fíjese que la reina Isabel, la católica le llamaban, ella se jactaba de que en su vida solo 2 veces el agua había tocado su cuerpo. Y la primera vez fue cuando la bautizaron cuando era niña. Y la segunda vez fue cuando se casó. Y de ahí nunca más el agua volvió a tocar su cuerpo. Por eso le llamaban Isabel la Católica, porque las prácticas que ella tenía eran tan bárbaras y tan finas de acuerdo a lo que la Iglesia Católica propone. Pregúntenle que está la paz. Hermano, ¿usted se bañó hoy? Pregúntele. Sí, yo le digo que le pregunte, porque hoy nosotros estamos llamados a la libertad que estos pre-reformadores y reformadores nos propusieron para que ya no siguiéramos con los vicios de la religión. Entonces, estos 5 movimientos que se dieron del año 1000 a 1500 prepararon el terreno para la reforma evangélica protestante de 1517 y de los años siguientes. Vamos a verlos uno por uno. Los primeros movimientos fueron aplastados por la persecución de la Iglesia Católica, porque recuerde que ella tuvo control de toda la Edad Media. Y la Edad Media es desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta el surgimiento de la Reforma en el año 1500. La Iglesia Católica tuvo control absoluto de la humanidad entera. Ponía reyes, quitaba reyes, atendía el arte, atendía la ciencia, atendía la educación, atendía todo, y era dueña absoluta de todo lo que pasaba en cada lugar. Entonces fue ahí donde se levantaron los albigenses, los valdenses en Francia, Juan Wycliffe en Inglaterra, Juan Hus en Bohemia, que es hoy la República Checa, y Jerónimo Savonarola en Italia. Todos estos hombres y estos movimientos fueron usados por Dios para despertar la conciencia del pueblo y dirigirlo hacia la Biblia, porque antes los cultos se manejaban en latín y en todas las regiones del mundo eran en latín, y el sacerdote estaba de espalda a la congregación dirigiendo la misa en latín y viendo hacia el altar. La gente no le entendía absolutamente nada. La misa se llama misa porque era la última palabra que se pronunciaba. Era la palabra et misa et, que significa despedidos todos. Entonces la gente quería escuchar que dijeran misa para poder salir, y por eso se le denomina misa hasta el día de hoy, miren, porque no le entendían ni papa, perdónenme el griego antiguo que estoy usando, no le entendían absolutamente nada, porque era en latín, y ese era el idioma solamente de los créditos. La tónica general de estos movimientos de la protesta, de la pre-reforma, era, número 1, la autoridad pontificia. El Papa era la autoridad total de la Iglesia y nadie más se podía levantar en contra de esta autoridad. No era Dios, era el Papa, el representante, ¿verdad?, de Dios supuestamente ante las personas, y se le llama pontífice porque viene de la palabra griega pontifex, que significa constructor de puentes. Se supone que él hacía un puente entre los hombres y Dios, y se llama Papa por las siglas Petrus Apostolus Pontifex Augustus. Mire cómo hablo latín, ¿verdad? Pesado el pastor. No es broma. Petrus
Apostolus Pontifex Augustus, usted saca la primera letra de cada una de las palabras y le va a hacer la palabra Papa. Petrus por Pedro, Apostolus porque era de los apóstoles, Pontifex porque era un constructor de puente, y Augustus es la palabra que utilizaban los emperadores romanos para designar al primer ciudadano romano con poderes divinos. Y los papas comenzaron a reclamar eso. También estaban los abusos eclesiásticos, las confesiones obligatorias, las penitencias. Después de que alguien se confesaba, le ponían una penitencia y tenía que pagar estas penitencias aquí en la tierra. Las indulgencias, que era la venta de la salvación. Como la gente no podía salvarse en realidad pidiendo perdón por sus pecados, entonces ellos trataban de vender de alguna manera la salvación. Se dice que tenían unas grandes alcancías y depositaban monedas de oro, de plata y de cobre. Y cuando la gente depositaba estas monedas, si la moneda sonaba en el fondo, entonces tenía favoritismo y podía empezar a purgar sus pecados. Pero si las monedas no sonaban, tenía que seguir echando monedas. Y era una forma burda de financiar la Catedral de San Pedro. Fíjense que la Catedral de San Pedro es tan costosa que no hay dinero en el mundo para pagarla. Oiga bien, no hay dinero en el mundo para pagar, porque es tan costosa, y solo los pintores de renombre como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Donatello pintaron un montón de óleos en la cúpula, y es tan caro, pero tan caro, que si reuniéramos mucho dinero en el mundo para pagarla, no la podríamos pagar. Es más, se dice que si se lograra vender todo el arte que la Iglesia Católica tiene y todas las posesiones de valor, a cada pobre del mundo se le entregarían 300,000 euros. ¿Cuántos votan porque vendamos la Iglesia Católica? Yo sé que todos vamos a votar porque vendamos la Iglesia Católica, porque 300,000 euros para cada pobre en el mundo. Así de rica es la Iglesia Católica por la fortuna que amasó a través de los siglos. Por otro lado estaba la transustanciación, que era una doctrina que ejemplificaba y simbolizaba que cuando uno come la cena del Señor, ellos decían que literalmente uno se come el cuerpo de Cristo y se bebe su sangre. Nosotros sabemos que ese es un simbolismo, pero la Iglesia Católica decía, ustedes están comiendo pedacitos de Cristo, y a eso se le llama transustanciación. Tenemos también el celibato. La Iglesia Católica comenzó a hacer todos sus sacerdotes célibes, porque antes se estaba dando mucho nepotismo en la iglesia. ¿Qué es el nepotismo? Es cuando un pastor le da su congregación a un hijo, muchas veces sin ser llamado para el ministerio, se la hereda. Pues la Iglesia Católica estaba viendo este problema, y un papa llamado Nicolás desarrolló lo que se llamó la doctrina nicolaita, y dentro de unos puntos que estaban ahí era el celibato. Y el celibato permitió que ningún sacerdote se casara, pero no lo hicieron realmente por un asunto de santidad, sino que lo hicieron para que cuando el sacerdote muriera, todos los bienes del sacerdote pasaran a la Iglesia Católica, y también que no pudiera tener descendencia para poderle heredar la Iglesia y su bien. Nacieron las imágenes y los ornamentos excesivos. ¿Ha visto usted los altares en las iglesias católicas? ¿Y ha visto qué cargados son? Los arquitectos contemporáneos gritarían en sus mentes por el diseño, ¿verdad? Porque son demasiado cargados.
Y ellos empezaron a utilizar imágenes, y la Biblia dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nació el agua bendita. Miren, y ustedes saben por qué nació el agua bendita. La Iglesia Católica comenzó a vender agua que ellos bendecían, y al vender esa agua bendita, ellos generaban más riqueza para la iglesia. Y como tenía prohibido la gente bañarse porque el agua venía de la madre naturaleza, se inventaron que el agua era pagana, y entonces no querían que la gente se bañara porque era un negocio redondo vender el agua bendita, como lo es hoy la venta de las hostias y del vino que solo el sacerdote toma. Muy bien, ahí después les explico eso. Las oraciones a los muertos. Ustedes saben que cuando alguien muere ya no tiene oportunidad alguna y ya no se puede hacer ninguna oración. Las romerías y las peregrinaciones, las simonías, que era la venta de la ciudadanía romana, y otros negocios, así como la confesión auricular. Recuerden que el sacerdote se sentaba y venía la gente a confesar sus pecados. Pero realmente al principio no fue una práctica para ayudar a aliviar las cargas pecaminosas de la gente. No, mis hermanos. Miren, este asunto de la confesión auricular se hizo en la Iglesia Católica como un medio para que el sacerdote supiera todo lo que pasaba en el pueblo. Entonces la gente venía a confesarse y el sacerdote ataba cabos, porque todo el mundo tenía que confesarse todos los días de la semana, y así el sacerdote sabía cómo se manejaba la situación en los pueblos. De la misma manera se hizo el bautismo de los niños. La Biblia no registra el bautismo de los niños, no lo registra en ningún lado. Registra el poder presentar los niños o dedicarlos. Dice Jesús: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero no habla del bautismo de niños, porque el bautismo era una práctica para decirle sí a Cristo y no al mundo. Y un niño todavía no tiene conciencia para esas cosas. Pero la Iglesia Católica lo instituyó para tener un control de la natalidad. Hasta hace unos tiempos, cuando yo era niño, era más importante la fe de bautismo que la partida de nacimiento. Oiga bien, más importante. Y el niño que no era bautizado, cuando le preguntaban a la mamá por la fe de bautismo, decían: ah, nació burrito, se quedó burrito. Oigan bien, porque no había sido bautizado. Recuerden que la religión oficial de nuestro estado es el catolicismo, y entonces todo eso se instituyó, así como las misas de cuerpo presente, de capilla ardiente y los fines de novenario, que también eran para tener un control de la defunción. La Iglesia Católica tuvo control de todo eso. Por eso el padre Reyes, José Trinidad Reyes, con Francisco Morazán, eran archienemigos, y en todas las homilías y en todos los sermones lo denunciaban. Es más, cuando fusilaron a Francisco Morazán, el padre José Trinidad Reyes subió él al campanario y comenzó a sonar las campanas en señal de victoria, porque había muerto su enemigo número uno. ¿Y saben por qué? Porque Francisco Morazán le estaba quitando los conventos para convertirlos en escuela, y estaba aboliendo los diezmos por todo el atrocinio que la Iglesia Católica tenía. Y si usted quiere tomar fe de eso, revise dónde están todas las iglesias católicas. Están en los mejores predios de todas las comunidades de todo el mundo, porque ellos en la Edad Media y en los años subsiguientes, ellos tomaban los mejores predios. Por eso usted va a ver que todas las iglesias católicas están en el centro de las ciudades, en el centro
de los municipios. ¿Dónde están las iglesias evangélicas? Allá en unos pedreros arriba de una montaña, ¿verdad? Porque había que trabajar vendiendo mondongo para poder comprar un medio terreno. Muy bien, más de tamales, ¿verdad? Muy bien, eso es una broma, mis hermanos. Muy bien, sigamos adelante. Las Sagradas Escrituras fue para los prerreformados la autoridad eclesiástica suprema. Para la Iglesia Católica era la Santa Madre Iglesia y todo lo que designaba el Papa. Para la Iglesia que estaba empezando movimientos de protesta era solamente las Sagradas Escrituras. Vamos a citar a uno de estos prerreformadores. El primero se llama Pedro Baldo y vivió del 1140 al 1217. Él era un hereje, pero en la herejía que él tenía, porque él había llevado a la gente a tener una pobreza extrema voluntaria. Él le decía a la gente que para ser cristiano había que tener una pobreza completamente extrema, porque él un día visitó Roma y cuando vio la opulencia de los obispos, la opulencia de los sacerdotes, la opulencia de cómo vivían, él dijo: esto no es digno de Cristo. Y renunció a todo tipo de riqueza y empezó a tener una pobreza extrema. Esto tampoco es cierto, ¿verdad? Porque no podemos vivir en una pobreza extrema para poder imitar a Cristo. Pero de alguna forma empezó él a tener los primeros movimientos prerreformados con Pedro Baldo y los Valdes. Por otro lado, él buscaba que hubiera una vida apostólica mucho más profunda que simplemente el poder ser cristiano. Y eso le lo llevó a alejarse de Roma. Y al alejarse de Roma, claro que iba a haber excomulgación y otros asuntos, porque antes nadie podía ser cristiano si no pertenecía a Roma. Recuerden que debían de ser católico, apostólico y romano. Y no había ninguna otra religión sino que la romana. Pedro Baldo, por tener ese espíritu evangélico tan apegado a una forma de acuerdo a la Biblia, él empezó a tener dificultades con la Iglesia Católica, con la jerarquía y con todo lo que se miraba dentro de la Iglesia, a tal grado que llegó a ser excomulgado por la misma, porque ellos no iban a permitir que alguien empezara a tener voces de denuncia. Recuerden que nosotros nos llamamos Iglesia Evangélica Protestante porque protestamos en contra del sistema y en contra de todo aquello que no está bien y máxime de la religión. Veamos otro. Juan Wycliffe vivió del 1320 al 1384. Fue conocido como la estrella matutina de la Reforma. Así le conocieron porque era un aguerrido predicador que en cualquier lugar donde andaba, en sus mensajes denunciaba a la Iglesia Católica. Fue el hombre que comenzó una reforma, oigan bien, antes de la Reforma. ¿Por qué fue conocido así? Por su voz de denuncia. Él no quiso quedarse callado en contra de los abusos de la autoridad de la Iglesia Católica y denunció. Desde 1378 a 1379, Wycliffe publicó su sistema teológico en una serie de tratados. La tesis central de estas obras era que las Escrituras eran el fundamento de toda doctrina. Y él estaba en la verdad. Recuerden que doctrina
son las verdades fundamentales de la fe cristiana. Y cuando alguien sigue una doctrina que apoya más a una iglesia que la palabra, se sale de las verdades fundamentales, porque toda nuestra doctrina está aquí en la palabra. Nosotros predicamos la doctrina de Cristo. Claro, hay sistemas doctrinarios múltiples, pero tenemos que estar apegados completamente a Cristo, porque cuando usted está pegado a Cristo, usted recibe bendición. Por otro lado, fue un traductor de la Biblia antes que Lutero. Él tradujo la Biblia al inglés. Fue un teólogo antes que Juan Calvino. Miren, antes que Juan Calvino, el hombre ya hacía tratado de teología. Y fue un reformador antes de la reforma. Fíjense que la historia de Juan Wycliffe es bien chistosa, porque él toda la vida anduvo huyendo en contra de los que lo querían matar y predicó huyendo. Y la Iglesia Católica nunca lo atrapó. Oigan bien, era tan escurridizo que predicó en todos lugares y nunca lo atrapó. Pero 2 años después de que murió, la Iglesia Católica encontró donde lo enterraron. ¿Y sabe qué hizo? Escarbaron, sacaron el cuerpo, lo llevaron a un juicio y lo juzgaron y después lo mataron. Qué chistoso, ¿verdad? Lo quemaron en una hoguera para que no quedara registro, porque también la Iglesia Católica había metido en las mentes de la persona que si alguien moría quemada, su alma no tenía oportunidad y iba derechito al infierno. Y esa era la manera en que ellos habían propuesto su doctrina, que no es parte de la palabra, pero cuando lo empezaron a enseñar de esa manera, todo el mundo lo manejaba así. Y ese fue el destino de Juan Wycliffe. Después de 2 años lo juzgaron y lo quemaron. No tiene sentido, pero se supone que estaba montando un precedente. Veamos a otro. Este se llama Juan Hus. Vivió del 1369 al 1415. Él nació en Bohemia, hoy se llama la República Checa. Fue un lector de los escritos de Juan Wycliffe y predicó su doctrina, especialmente proclamó la liberación de la autoridad papal. Miren qué interesante. ¿Por qué habló de que había que liberarse de esto? Porque la iglesia tomó tanto control, pero tanto control, que gobernaba sobre todo. Y Juan Hus, reconociendo de que la Biblia es la autoridad que debe de primar sobre la iglesia, se negó a la autoridad del Papa. Y esto le trajo un montón de consecuencias bárbaras. Fue hecho rector de la Universidad de Praga. El Papa lo excomulgó y lo puso en la ciudad de Praga bajo censura eclesiástica mientras él permanecía ahí. Juan Hus se retiró después de tantas persecuciones a tener una vida completamente diferente, aparte. Óigame, varias veces perdió su iglesia. Fíjese que una vez él estaba en una reunión eclesiástica en su iglesia, adorando al Señor. Y vinieron los sicarios del Papa, oigan bien, así lo vamos a decir, los sicarios del Papa, y entraron y comenzaron a hacer una matancina. Y le mataron 70 miembros en un solo culto, de 200. Y él tuvo que salir huyendo por una ventana. Los mismos miembros salvaron al pastor. Pero en otra ocasión vinieron, cerraron la puerta y mataron a toda la congregación. Juan Hus sufrió perversamente la persecución de la Iglesia Católica solo porque él estaba en contra del oficio de la Iglesia Católica. Pero cuando se retiró, no dejó de predicar, porque de donde estaba escondido,
De ahí mandaba cartas reafirmando las ideas. Después de 2 años, consintió en ir ante el concilio de la Iglesia Católica Romana en Constanza, en Baden, en la frontera de Suiza, y habiendo recibido un salvoconducto del emperador Segismundo, él fue a enfrentar la situación. Pero ¿qué cree? En el camino lo traicionaron y lo mataron, porque la Iglesia Católica era tan injusta que no permitió que él llegara a un juicio, porque recuerde que ellos habían instituido lo que se llamaba la Santa Inquisición. Veamos otro. Este se llama Jerónimo Savonarola. Él fue un monje de la orden de los dominicos de Florencia, Italia. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica se maneja por órdenes. Las órdenes jesuitas son los que tienen ese espíritu liberador en la Iglesia Católica. La orden de los salesianos son todos aquellos estudiosos. La orden de los jesuitas son todos aquellos que aman la vida social. De los franciscanos, que como lo es el Papa Francisco. Tenemos la orden de los dominicos, que también se dedicaron a una vida de servir al prójimo. Él era de esta orden en Florencia, Italia, y era prior del monasterio de San Marcos. Dios lo usó a Jerónimo Savonarola de una manera tan maravillosa para encender los fuegos de avivamiento y llevar al pueblo al arrepentimiento. Tenía una cualidad: él predicaba como los profetas antiguos contra los males sociales, los males eclesiásticos y los políticos de su tiempo, políticos corruptos como los de ahora. Llenaba la gran catedral que él tenía hasta rebosar con multitudes ansiosas de saber la palabra. Oigan, no solo querían oír las enseñanzas, ellos querían obedecer. Fíjese que Jerónimo Savonarola es conocido, muy conocido, pero también odiado por el mundo del arte, porque se cree que por Jerónimo Savonarola el arte en la humanidad ha retrocedido 200 años. Y ustedes dirán, ¿cómo sucedió eso? En la plaza de Florencia, Italia, Jerónimo Savonarola convocó a un culto que él le denominó la hoguera santa, y dijo que cada pintura, cada partitura, cada escultura, cada expresión artística que no era dedicado a Jehová, había que quemarla. Óigame, y dice que los grandes pintores, músicos y escultores de la historia, oiga bien, como Rembrandt, como Donatello, dice que pasaban a quemar las esculturas y las pinturas que jamás el mundo no conoció. Y si usted cree que la Mona Lisa es cara, se llama la Gioconda de Medici, porque la mandó a hacer una mujer muy famosa, que le pagó a Leonardo da Vinci una cantidad tan vasta que Leonardo da Vinci nunca va a volver a trabajar en la vida con lo que se le pagó por pintar la Mona Lisa. Oiga bien, esa era cara, pero todo lo que los artistas quemaron era mucho más caro que lo que valía la Mona Lisa, y entonces por eso es acusado de que el arte renacentista retrocedió 200 años por la culpa de este predicador, según los estudiosos del arte. Él le hacía ver a la gente la necesidad de una experiencia individual de conversión. Miren qué bonito, y esto nosotros hasta el día de hoy lo predicamos, de una fe viva en Dios y una vida recta delante de Él. Predicadores como estos ya casi no hay, que están proponiendo las acciones de arrepentimiento. Hoy no se denuncia el pecado, lo acomodamos a la vida social. Hoy no se denuncia las cosas malas
tratamos de verle el lado positivo, y estos predicadores denunciaban tremendamente los males de la antigüedad. Por un tiempo estuvo en Florencia y efectuó manifestaciones reformadas, pero fue excomulgado por el Papa, fue aprisionado, fue condenado, fue colgado y su cuerpo fue quemado en la gran plaza de Florencia, Italia. Fue uno de los predicadores que más sufrió. Por 2 años estuvo sufriendo la Inquisición. Cuando lo sacaron para colgarlo y quemarlo, dicen que su cuerpo estaba completamente deforme, porque si usted no sabe, las prácticas de la Santa Inquisición eran horribles. Se hacían con unas prensas que les desprendían los huesos internamente. Oiga bien, le quebraban extremidades de su cuerpo y él sufrió enormemente. Si duele una quebradura, se imagina mucho en todo el cuerpo. Sufrió terriblemente, pero la voz de protesta de este tremendo varón de Dios se mantiene hasta el día de hoy. El último, Erasmo de Rotterdam, 1469 a 1536, humanista, filósofo, filólogo y teólogo. Él era holandés. Él tradujo el Nuevo Testamento y se basó en los escritos de Martín Lutero. Ya este era contemporáneo de Martín Lutero. Llevó a cabo un trascendental estudio científico de la Biblia, y este estudio científico de la Biblia es la base de la versión inglesa de la Biblia conocida como la Biblia King James o del Rey James, que es una de las traducciones en inglés más fidedignas que han habido. También tenemos a Isabel la Católica, la reina de España, que junto con Francisco Jiménez de Cisneros hizo importantes reformas. Muy buenas reformas, parece mentira, pero Isabel la Católica fue la que le dio el permiso a un monje católico para que empezara a revisar la Biblia y hubiera una traducción al español, que más tarde usted va a ver a Casidoro de Reina y a Cipriano de Valera, que eran católicos, pero ellos también fueron reformadores y lograron traducir la Biblia que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Hay un último, Tomás de Kempis, autor de innumerables tratados sobre la vida religiosa, libros devocionales y sermones, destacando por su enorme divulgación a la imitación de Cristo. El libro más leído después de la Biblia entre los cristianos se llama La Imitación de Cristo. Léalo, búsquenlo, está en internet y léalo, porque después de la Biblia para los cristianos es La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Para las personas del mundo, después de la Biblia, es el Quijote de la Mancha. Muy bien. Tenemos a Nicolás de Cusa, nació en Cues, teólogo, filósofo, considerado el padre de la filosofía alemana y como personaje clave en la transición del pensamiento medieval al Renacimiento. Recuerden que la época medieval duró 1000 años, pero después vino la época renacentista, donde nacieron todos los humanistas y que le dieron un lugar al azar. Muy bien, esta solo fue la introducción de la era prerreformada. Hoy ya quiero que entremos a la era reformada con Martín Lutero. Él se llamaba Martín Lutero. Después fue cambiado a Martín Lutero, como ustedes lo conocen. Él nació en Alemania, en Eisleben, el 10 de noviembre de 1483. Ahí mismo murió el 18 de febrero de 1546.
Era teólogo, era fraile agustino y reformador religioso alemán, en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante. Él inauguró la doctrina teológica y cultural denominada el luteranismo. Hasta el día de hoy existe el luteranismo y con él nació. Y él influyó en las demás tradiciones protestantes de todos los países. La Reforma Protestante nace en Alemania, pero se extiende a Italia, a Francia, a Inglaterra, a Suiza, a España, y el que promulgó esto fue Martín Lutero, porque él quería que la iglesia no fuera una iglesia controlada por la Iglesia Católica, sino que fuera una iglesia nacional donde prevaleciera la cultura y la idiosincrasia de los pueblos, cosa que la Iglesia Católica no quería. Su exhortación para que la iglesia regresara a las enseñanzas de la Biblia impulsó la transformación del cristianismo. Ya había cristianismo por muchos años, pero el cristianismo estaba controlado. Él provocó un movimiento que después la Iglesia Católica hizo en venganza, que se llamó la Contrarreforma. Oigan, la Iglesia Católica comenzó a perseguir a todos los cristianos. Por ejemplo, hubo una matanza horrible en una gran campaña, en una predicación masiva que se hizo en Francia por medio de unos cristianos fieles que se llamaban los hugonotes. Usted va a oír hablar de eso en la historia del cristianismo, y a todo aquel que quiere estudiar lo invito, porque nosotros tenemos un seminario bíblico aquí y estudiamos estos temas a profundidad. Hoy simplemente le estoy dando una pequeña pildorita y yo espero que me estén prestando atención, porque al final de esto yo voy a hacer preguntas y el que me conteste las preguntas va a tener un premio. William y Jan, tráiganme 20 cajitas que están ahí a la par de la columna. 20 cajitas, tráiganme, que están ahí, ¿verdad? Sí, la más pequeñita, porque las otras son galletas de animalitos para los niños. Y las galletas de animalitos no las negociamos, ¿verdad? Tráiganme las 20 cajitas, porque yo quiero ver si me han estado prestando atención para que podamos compartir un poco. Muy bien, sigamos. Ahí vienen las cajitas. Miren, ahí vienen las cajitas. Son 20 y voy a hacer 20 preguntas y cada uno que conteste las preguntas va a ganarse una cajita. Bueno, pongan las cajitas aquí. Miren cómo desfilan las cajitas ahí. Miren cómo desfilan. Pónganlas ahí. Están pesadas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todo lo que tienen adentro. Vieran cuántos metros de cerámica vienen ahí. No es cerámica. No es cerámica eso. Muy bien. La exhortación de Martín Lutero en la enseñanza de la Biblia impulsó todos estos movimientos reformados, porque la Iglesia Católica Romana estaba cometiendo muchos abusos. Martín Lutero no estaba de acuerdo y empezó a tener voces de protesta. ¿Y sabe dónde comenzó a hacer esas voces de protesta? En su capilla. Y después de su capilla lo llevó a la Universidad de Wittenberg, donde él era maestro de filosofía y de Biblia. Y entonces, cuando él comenzó a llevar esta protesta, comenzó a trabajar a los estudiantes, a los maestros y a todas las personas que empezaban a oír y decían: él tiene razón. Fíjese que Martín Lutero fue un pensador que prácticamente sus contribuciones a la civilización occidental, o sea, la nuestra, están más allá del ámbito religioso, ya que la traducción que él hizo de la Biblia al alemán ayudó a empezar a desarrollar
otras versiones en cada una de las lenguas de muchos países. ¿Por qué? La Iglesia Católica quería que la Biblia solo estuviera en latín. Y cuando Martín Lutero comenzó a saber que había mucha ignorancia en los pueblos, porque la Biblia no estaba siendo traducida a la lengua vernácula de los pueblos, él impulsó esto. Y al impulsar esto, muchos otros comenzaron a ver que se podía traducir la Biblia. Por otro lado, se rebeló en contra de la Iglesia Católica y se casó con una monja que se llamaba Catherine von Bora. Y la historia la conoce por Catalina Bora. Se casó el 13 de junio de 1525. Inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas, porque la Iglesia Católica había limitado a los sacerdotes ese privilegio de poderse casar, y fue uno de los primeros que dijo que el matrimonio dignifica al ser humano y el matrimonio honra el ministerio. Y son palabras muy acertadas y valiosas que nosotros debemos de tener presentes. Mis hermanos, el matrimonio dignifica el ser. Dignifica el ser. Y por eso no estamos de acuerdo en la unión libre, no estamos de acuerdo en la forma en que ahora los muchachos solo se juntan, y ahora no estamos de acuerdo en esos términos de decir mi pareja. No hay como decir mi esposa y mi esposo con autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso tiene legalidad. Mi pareja hoy es y mañana no es. Martín Lutero fue criado en un medio campesino. Hans Lutero se llamaba el papá, y él ansiaba que su hijo llegara a ser un funcionario civil. Él quería que fuera abogado para darle más honores a la familia, pero realmente el Señor tenía otro destino. En 1501, a los 17 años, Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt, donde tocó el laúd, que es un instrumento parecido a una guitarra, pero tiene una caja bomba, y recibió el apodo de el filósofo, porque sus pensamientos ya eran diferentes. Se graduó de bachiller en 1502 y obtuvo una maestría en 1505. Siguiendo los deseos de su padre, él se inscribió en la Facultad de Derecho, pero todo cambió durante una tormenta eléctrica en 1505. Mientras él iba por un campo, un rayo cayó cerca de él cuando él regresaba de visitar a sus padres. Y miren que cuando cayó este rayo, él atemorizado gritó: ¡ayúdame, Santa Ana! Si me ayuda, me convertiré en monje. Óigame, y dicen que la tormenta eléctrica cesó. Y entonces ese fue el destino para que Martín Lutero se convirtiera en monje. Y usted dirá: pues utilizó a Santa Ana. No, hermano, no me vaya a creer en Santa Ana, ¿verdad? Ya el Señor tenía los destinos precisos para Martín Lutero. Entró en el monasterio agustiniano de Erfurt el 17 de julio de 1505. En 1507 fue ordenado sacerdote, y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Recibió el grado de doctor de teología en 1512. Ya Martín Lutero estaba preparado y pudo empezar a revisar la doctrina católica. Y cuando la revisó, comenzó a descubrir que había muchas fallas. Además, su preparación, que era muy vasta, cuando estudió griego y hebreo, le pudo ayudar para profundizar el significado y los matices utilizados en la Escritura, conocimientos que luego utilizó para la traducción de la Biblia. Se dice que Martín Lutero, cuando sentía ganas de pecar, que eso es normal en todos nosotros,
Dice que él se iba a los calabozos de la iglesia. La iglesia católica tenía unos lugares que eran conocidos como calabozos. Y ahí había unos látigos con incrustaciones de hueso. Y se descubrían el dorso y comenzaban a castigar la carne por la mea culpa. Mire, y se daban duro, carne bandida que estaba queriendo pecar, y se pegaban duro, castigando la carne. El problema es que Martín Lutero de ahí salía todo dolorido de la macaneada, perdónenme el término hebreo, que se había dado, y cuando iba, él sentía que las ganas de pecar no se le habían quitado, porque las ganas de pecar no están en la carne, están en el interior de cada individuo, y nosotros tenemos que sujetar todo nuestro ser completo a Cristo para que Él nos ayude. Si un día usted siente ganas de pecar, no se castigue. Venga para que el pastor lo castigue con la palabra, ¿verdad? La palabra le va a ayudar a cambiar muchas cosas que nosotros realmente necesitamos cambiar. Él se sumergió en el estudio de las Sagradas Escrituras y concluyó que la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales del cristianismo, siendo una de las más importantes la doctrina de la justificación por la fe, porque la gente antes pensaba, según la doctrina de la Iglesia Católica, que la gente se salva por hacer obras, pero él, cuando empezó a estudiar Efesios, y específicamente estos dos versículos que leímos de Efesios 2, 8 y 9, descubrió que la salvación era por fe, no por obra. Ayer un pintor nos estaba pintando los portones y entonces me dice, ¿verdad, pastor, que con esto me estoy ganando el cielo? Y estaba otro a la par y le dice, podés pintar 1000 portones si querés y olvidate que te ganaste el cielo. Y le digo yo, así es, hasta que yo lo vea adentro, realmente voy a ver que se está ganando el cielo. No, pastor, y entonces ¿para qué estoy aquí? Te dice él. Pero realmente así es. Todo lo que usted haga en esta tierra, en servicio, le va a permitir tener una iglesia de una forma devocional, una vida devota, pero no le va a permitir ganarse el cielo. La única forma que nosotros podemos ganarnos el cielo es arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo perdón. Y cuando usted pide perdón, entonces el Señor lo salva. La justificación por la fe es lo único que nos salva. Martín Lutero defendió la doctrina del sacerdocio universal del creyente. Esta doctrina que les estoy hablando permitía que ya no fuera solo el sacerdote el único medio para llegar a Dios, sino que cada persona pudiera tener acceso a llegar a Dios, que eso es bíblico y sucedió en la palabra desde que el velo del lugar santísimo se rasgó en dos. Antes solo entraba el sacerdote, pero ahora todos los creyentes podemos entrar con acceso a nuestro Señor. Muy bien. Ahí está, muy bien. También negó otras ideas creadas por la Iglesia Católica a lo largo de la Edad Media, como la existencia del purgatorio. Mis amados hermanos, el purgatorio no existe. Por eso usted tiene una oportunidad por gracia para poderse salvar ahora en vida, pero después de muerto no hay salvación para el que murió sin Cristo. No hay salvación. La oportunidad es aquí y es ahora. No hay repechaje, no hay segunda vuelta,
no hay olimpiada, no hay nada, no hay nada. Si usted no recibe a Cristo mientras tenga vida, usted no va a tener oportunidad. Hermano, pero a mí me enseñaron que se puede hacer una misa. Y entre más misas yo haga, entonces la gente sale del limbo y entra al purgatorio y purga sus penas y pasa a la gloria. Eso es mentira del diablo. ¿Sabe qué ha enseñado la Iglesia Católica? Donde hay una cruz en cada carretera y en cada lugar, significa que ahí murió una persona. Pero ellos piensan que el espíritu de esa persona o la ánima anda vagando en los alrededores y se puede perder en el limbo. Pero si se le hace una misa, mire, entonces esa alma puede ser rescatada porque usted está intercediendo desde la tierra para que esa alma entre al purgatorio. Mire, la Iglesia Católica se inventó la doctrina del purgatorio como una estrategia comercial y financiera para poder financiar, valga la redundancia, la construcción de la Catedral de San Pedro. Ellos no tenían dinero para pagar una construcción tan grande que solamente en su zócalo caben de 1 millón a 2 millones de personas. Oiga bien, tan grande es aquello que no la podían pagar. Es más, cuando usted revisa la biblioteca del Vaticano, usted va a ver los cobros que hacía Leonardo da Vinci porque tenía 3 meses de estar trabajando colgado en una hamaca en la cúpula para arriba pintando aquellos grandes óleos y la Iglesia Católica no le pagaba. Donatello y Miguel Ángel comenzaron a vengarse de la Iglesia Católica. Y usted va a ver que en la Capilla Sixtina hay cerebros, hígados, pulmones. La Iglesia Católica toda la vida estuvo en contra de la disección de los cuerpos. Pero como estos artistas también eran estudiosos, ellos estudiaban el cuerpo humano. Por ejemplo, en la famosa pintura de Adán y el Creador, una pintura donde se supone que Dios está pegando el dedo con Adán, usted va a ver que el lugar donde está sentado el Señor es un cerebro. Oiga bien, un cerebro, pero ellos lo dibujaron de una manera que no se notara. Y mire, timaron a la iglesia en venganza porque no estaban de acuerdo con las cosas que estaba haciendo y por otro lado no le pagaban a los pobres. Imagínense en aquella cúpula, se llama domo. Óigame, hacían unos grandes andamios y esos pintores se acostaban en unas hamacas y pintaban para arriba. Imagínense esa cortina que fuera la hamaca de Leonardo da Vinci y acostado pintando para arriba 3 meses pintando aquellos grandes óleos. Y para una pintura pequeñita que es un cuadrito, óigame, era bastante, no digamos para esos óleos. Tremendo en toda aquella cúpula que hay en la Catedral de San Pedro. Óigame, estas doctrinas las inventaron para financiar y el asunto es que entre más jerarquía tenga el sacerdote, más grande es el golpe. Porque si usted invita a un párroco de cualquier iglesia pequeña, de repente la misa va a ser un poco barata. Pero si invita al cardenal, la misa le va a salir completamente costosa. Y usted sabe que eso hay que estarlo haciendo de manera repetitiva. La primera es de cuerpo presente o de cambiar tiempo. Pero después hay que hacer una durante 9 días y se le llama el fin de novenario. Después hacen una, creo que es a los 40. ¿Quién fue católico? A los 40, ¿sí? Y después hay que hacer una a los 6 meses, y después una al año, y después una todos los años, y si el tipo era malo, ¿cuándo va a salir del purgatorio? Entonces, realmente fue una estrategia
porque usted sabe que cada misa hay que pagar. Las indulgencias, que ya se las expliqué, y la simonía. Había un monje famoso que se llamaba Juan Texel, que Juan Texel andaba por todas las ciudades, oiga bien, cobrando indulgencia y diciéndole a la gente que cuando ellos ofrendaban para la iglesia, entonces la iglesia los absolvía de sus pecados, cosa que no se puede dar. De los sacramentos católicos, solo consideró válido Martín Lutero dos. Oigan bien, solo dos. La Iglesia Católica tiene 7, pero Martín Lutero solo consideró válido 2, que son los que la Iglesia practica hasta hoy. Número 1, el bautismo. Y número 2, la cena del Señor. Y de ahí no hay otro sacramento que se dé como válido. Muy bien, él lo vio reflejado en los evangelios. Muy bien, ahí está. Permítanme que se me movió este asunto. El bautismo y la Eucaristía, que así se le llama, y es la palabra original, pero nosotros le llamamos la cena del Señor. No se llama Santa Cena. La Biblia no dice Santa Cena, dice Cena del Señor. Ese término se lo han inventado. Que por cierto, vamos a estar de aniversario, y en el aniversario vamos a celebrar la Cena del Señor. Así que por favor, véngase dispuesto, porque necesitamos hacer ese memorial del nuevo pacto. Rechazó la autoridad central de la iglesia y proclamó la independencia de las iglesias nacionales, cuya cabeza debía de ser el príncipe legítimo de cada estado. Antes, todas las iglesias, bueno, y hasta ahora, pertenecían a Roma. Todas. Pero él dijo, no, tiene que haber iglesias nacionales independientes. Y si se necesita una cabeza, entonces que la cabeza sea el príncipe. Vio el tráfico de indulgencias como un abuso que podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en las indulgencias. El arrepentimiento verdadero era lo que él promulgaba y lo que él predicaba, y era lo que debía de mantenerse. Predicó 3 sermones contra las indulgencias. Se dice, según la tradición, que el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas por Martín Lutero las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirla. Las tesis condenaban la avaricia, el paganismo en la iglesia y todos los abusos que tenía la iglesia. Pero esto le trajo repercusiones a Martín Lutero. El Papa advirtió a Lutero el 15 de junio de 1520 que se arriesgaba a la excomunión, a menos de que en un plazo de 60 días repudiara 41 puntos de los 95. O sea, el Papa sabía que estaban equivocados en muchas cosas, pero solo aceptó una parte y le dijo que se retractara. Martín Lutero le dijo que no. Mire lo que le dijo. Lutero envió una carta escrita en la libertad de un cristianismo al Papa y añadió la frase: yo no me someto a las leyes al interpretar la palabra de Dios. Miren, cuando él interpretó la palabra de Dios, no se podía someter a las leyes. ¿Sabe qué dijo el Papa? Hermano, un jabalí salvaje ha entrado en la viña del Señor y la está haciendo pedazos.
y se refería a Martín Lutero. Lo calificó de jabalí salvaje por lo que él estaba haciendo. El Papa León lo excomulgó el 3 de enero de 1521. Mire, fue excomulgado Martín Lutero de la Iglesia Católica. Pero hay un detalle importante que hay que reconocer. Mire, Martín Lutero no quiso seguir la misma suerte de Juan Hus. Cuando la Iglesia Católica lo quería enjuiciar, Martín Lutero empezó a huir y se escondió en un castillo de un amigo. En ese castillo comenzó a traducir el Nuevo Testamento y comenzó a hacer himnos. Hay un himno que todavía lo canta la iglesia evangélica. Se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Los invito a que lo busquen en internet. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y él lo hizo cuando estaba en las persecuciones más bárbaras de parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca lo pudo atrapar porque tenía muchos amigos que cuidaron de él y que permitieron que pudiera con libertad traducir la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán para hacerla más accesible a la gente común y para erosionar la influencia de la jerarquía eclesiástica y los sacerdotes que se imponían. Mis amados hermanos, esta es una corta historia de todo lo que exhibe la Reforma Protestante. Mi deber como pastor es tener una iglesia educada que pueda comprender cómo la iglesia se ha venido desarrollando a través de la historia. Y hoy tuve a bien dejar a un lado el sermón dominical del domingo para poder hablarles de este tema y que pudiéramos entender. En otra ocasión voy a seguir con otra parte porque se me quedaron un montón de diapositivas, pero por lo menos ustedes hoy ya conocen los movimientos pre-reformados y los movimientos de la Reforma. Cuando Martín Lutero clavó un día como hoy, un 31 de octubre de 1517, esas 95 tesis en las puertas de la capilla de Wittenberg, denunció completamente los abusos que la Iglesia Católica estaba haciendo. Nosotros nacimos así, protestando en contra del sistema. Hermano, si usted ve algo que no está bien en esta iglesia, denuncie. Si usted ve algo que no está bien en el gobierno, denuncie. Si usted ve algo que no está bien en la sociedad, denúncielo, porque nos llamamos Iglesia Evangélica Protestante, porque protestamos en todo aquello que se sale de la palabra y en todo aquello que no está de acuerdo a esta palabra. Usted tiene la autoridad completa para denunciar todo aquello que no es correcto. Aún en la propia iglesia, hermano, aún en la propia iglesia, porque no estamos exentos ni vamos a acostumbrar a la gente a imponerle cosas. Yo espero que hayan aprendido y ahora voy con las preguntas porque estas cajitas los están esperando.